Bien, hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a explicar la función lógica y la función lógica O, ¿ya? Función lógica y evalúa dos o más condiciones, dice. En el anterior video de la función lógica sí habíamos visto que la función lógica sí evalúa una condición. Aquí les voy a mostrar aquí en mi presentación. La función lógica sí, que es lo que hace, evalúa una prueba lógica, una condición. Esta prueba lógica es una condición. Evalúa una condición. Si es verdadero, va a ejecutar un valor, va a devolver el resultado de ese valor, ¿ya? Va a devolver como resultado lo que escriba aquí. Y si esta condición es falsa, va a devolver lo que hay en el valor si falso. Entonces, una prueba lógica puede ser una comparación de datos, así, número con número. Pueden también comparar letras con letras, pueden comparar palabras también, ¿ya? Pero la condición se evalúa como verdadero o falso. Puede ser verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, 5 es mayor a 3, esto es verdadero. Si yo escribo esto aquí en prueba lógica, entonces 5 es mayor a 3, verdadero. Y por verdadero, ¿qué quiero devolver? Escribo aquí lo que quiera devolver cuando sea verdadero esta condición. Y si es falso, ¿qué quiero devolver? Escribo qué quiero devolver cuando esta prueba lógica sea falsa. Bien, eso habíamos visto en el anterior video. Ahora vamos a ver la función lógica y, fíjense que dice la función lógica y, evalúa dos o más condiciones, dice, devuelve verdadero si todas las condiciones son verdaderos, ¿ya? Pero si existe al menos una condición falso, entonces devuelve como resultado falso. Por ejemplo, esta es la función y, ¿ya? Le voy a poner de color rojo, y estas son las condiciones. Esta es mi primera condición, mi segunda condición y mi tercera condición. Pueden haber más condiciones, pueden haber incluso más de 30 condiciones pueden poner. Pero dice que todas las condiciones, si son verdaderos, el resultado de la función y es verdadero. O sea que si esta condición es verdad, esta condición es verdad y esta condición también es verdad, si todas las condiciones son verdaderos, el resultado que me devuelve y es verdadero. Pero si existe, dice, si existe un falso, o sea, si una condición no cumple, el resultado es falso. Por un falso que haya, por una condición falso, el resultado de esta función y es falso. Entonces, evalúa dos o más condiciones, dice, devuelve verdadero si todas las condiciones son verdaderas. Pero si existe al menos una condición falso, entonces da como resultado o devuelve como resultado falso. Y la función O es lo contrario que la función I. Evalúa dos o más condiciones. Devuelve falso si todas las condiciones son falso. O sea, que si esto es falso, esta condición también falso y esta condición es falso, el resultado es falso. Si todas las condiciones son falsos, el resultado es falso. Pero si existe una condición verdadero, por esa condición verdadero, no importa si las demás son falsos, por ese verdadero el resultado es verdadero. Ese dice la función O. Y lo vamos a ver aquí y otra cosa antes de pasar. La función I, o ya sea la función O, se usa dentro de la función lógica si. Así. Si, paréntesis, y luego viene ahí, en vez de la prueba lógica, o sea, como prueba lógica, escribo la función I, o ya sea la función O, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta función I puede ser que me devuelva verdadero, dependiendo sus condiciones, o puede ser que me devuelva falso, dependiendo si cumple o no esta condición. Por ejemplo, 3 es menor o igual a 4, verdadero. 6 es mayor o igual a 5, verdadero. Como todos son verdaderos, este me devuelve verdadero. Por lo tanto, ejecuta el proceso 1. Me devuelve lo que tenga aquí, ¿ya? Si fuera falso, si me devolviera falso, si aquí no cumpliera una condición, entonces me va a devolver falso. Por lo tanto, va a ejecutar este proceso. Y de la misma manera con la función O, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice, si el participante asistió al menos 8 clases al curso de Excel y el promedio de sus prácticos es mayor o igual a 61, entonces aprueba. O sea, debe cumplir con dos condiciones para que ese alumno apruebe.
pero aquí con la función O. Si el participante asistió al menos 8 clases al curso de Excel o el promedio de sus notas es mayor o igual a 61, entonces el alumno aprueba el curso. De lo contrario, reprueba. O sea, suficiente que cumpla con una condición con la función O. Suficiente que cumpla con uno. En cambio, la función I debe cumplir con las dos condiciones. La función O, suficiente que cumpla con uno y ya va a aprobar el alumno. ¿Ya? Entonces vamos a verlo aquí en el ejemplo. ¿Ya? Entonces esto ya lo hemos leído, lo vamos a probar, esto lo vamos a probar aquí en Excel. Aquí voy a borrar. Igual y, así voy a escribir, y tab. ¿Ya? Y voy a decir 2 es mayor a 1, escribo 2 mayor que 1, punto y coma, 5 menor igual que 6, punto y coma, 7 igual a 6. ¿Qué me va a devolver como resultado? ¿No? 2 es mayor a 1, es verdad. 5 es menor o igual a 6, también es verdad, pero esto es falso, porque 7 no es igual a 6, entonces me va a devolver falso, ¿no? Pero si yo le pongo aquí, en vez de 7 igual a 6, en vez de eso le pongo 7 igual a 7, entonces me devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con las tres condiciones, ¿sí? Con las tres condiciones. ¿Ya? En cambio, la función O, lo voy a hacer aquí abajito, aquí, más abajo, aquí, igual O, paréntesis, O, 5 es diferente, para escribir diferente se escribe así, diferente que 5, punto y coma. 5 es menor igual a 6, punto y coma. 7 es igual a 7, cierro paréntesis. Fíjense. En este caso, falso, porque no son diferentes, son iguales. 5 es menor o igual a 6, verdadero. 7 es igual a verdadero. Aquí tengo dos verdaderos y un falso. Por un verdadero que cumpla el resultado de la función E, de la función O, el resultado es verdadero, por un verdadero que cumpla, ¿ya? Pero ¿qué tal si yo le pongo aquí, en vez de 6, le voy a poner 4? Sigue siendo verdadero, ¿por qué? Porque me está cumpliendo con esta condición. Pero si aquí yo le pongo, en vez de 7, le voy a poner 6, ahí recién es falso, porque no cumple ninguno. Esto es falso, este también es falso, este también es falso, ninguno cumple. Recién es falso, ¿ya? Bien, vamos a hacer ahora mire. Dice, aprobar el curso de Excel con la función I, dice. Aprobar el curso de Excel con la función I. Si el participante asistió al menos 8 clases al curso de Excel y el promedio de sus prácticos es mayor o igual a 61, hay dos condiciones. Y aquí estoy usando la función I. Dentro de esta función sí voy a usar la función I. ¿Ya? Entonces, así. Tengo que escribir así. Igual, sí, paréntesis y paréntesis. Y dentro van las condiciones. Y al final de las condiciones cierro el paréntesis. Todo esto es prueba lógica para la función sí. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí, en el primero. Esta es la nota de práctico, promedio de práctico, y este es número de clase. ¿Ya? Igual, sí, tab y tab. Valor lógico 1, dice. Mi valor lógico 1 es la primera condición. La primera condición es que si el participante, dice, asistió al menos 8 clases. Entonces, para el participante, si su número de clases, ¿ya?, es menor, igual o mayor igual, al menos, dice, ¿no? Sería mayor igual que 8, de 12 clases, por lo menos tiene que, a ver, vamos a suponer que supongamos que asistió 6 clases, aquí dice 6, 6 es mayor o igual a 8, falso. Pero ¿qué tal si es 8? Supongamos que este es 8, 8 es mayor o igual a 8, sí, entra. 9, 9 es mayor o igual a 8, sí, entonces esta condición está bien, punto y coma.
Y la otra condición es si el promedio de su práctico es mayor o igual a 61. Entonces, este es el promedio de su práctico. Si es mayor, si es igual a 61. Ahí cierro paréntesis porque ya no hay más condiciones. Ya no hay más condiciones. Solamente tengo dos condiciones. Solo dos condiciones. Entonces cierro. ¿Ya? Entonces, esto es prueba lógica para la función sí. La función y, toda la función y es prueba lógica para la función sí. Punto y coma. Entonces, si cumple, si esto fuera verdad, si me devuelve verdadero, ¿qué resultado quiero devolver? ¿Ya? Entonces dice, si cumple con las dos condiciones, entonces aprueba el curso. Entonces tengo que poner aprobado. Escribo entre comillas, aprobado. Cierro comilla y punto y coma. Ahí no termina. Me falta todavía el valor si falso. ¿Ya? Entonces, pero de lo contrario es cuando una de las condiciones no ha cumplido. Entonces la función y me va a devolver falso. De lo contrario, reprueba. ¿Ya? Entonces, por falso, o sea que si y me devuelve falso, si esto es falso, entonces por falso dice que reprueba. Entonces voy a poner entre comillas reprobado. Cierro paréntesis, enter. Ah, eso sí, me estoy olvidando de algo. Aquí, comilla, me faltó la comilla. Luego, enter, ¿ya? Enter, y ahí está, reprobado. ¿Por qué reprobó este alumno? Vamos a ver. M27 es su número de clases. 6 es mayor o igual a 8, falso. Por este falso, esta función y le devuelve falso a la prueba lógica de la función sí. Por lo tanto, no ejecuta este valor si verdadero, no lo ejecuta este, reprobado. Enter, y voy copiando, lo copio, hago el primero y el resto copio. Y aquí también reprueba, aquí está reprobado porque no está cumpliendo con ninguno. Este tiene 7, mayor o igual a 8, falso. Y el otro tiene 45, los dos son falsos, por lo tanto, y también es falso. Por uno ya es falso y ahí. Entonces, reprobado, por eso es reprobado. Y aquí sí cumple. Fíjese cuánto tiene, su número de asistencia es 11. Es mayor o igual a 8, verdadero. ¿Y cuánto tiene de promedio? De práctico, 75. Mayor o igual a 61, verdadero. Entonces cumple con las dos condiciones, recién aprueba. Entonces este y devuelve verdadero porque cumplió con todas las condiciones. Entonces da aprobado. ¿Sí? Entonces, en cambio, la función o, vamos a ver con la función o, lo mismo si para tap, en vez de i o, tap, entonces esta es la condición. ¿Ya? Si esta nota, vamos a ver, vamos a leerlo, si el participante asistió al menos 8 clases, lo mismo, la misma condición, si es mayor o igual a 8, punto y coma, ¿ya? O dice, o en vez de o pongo punto y coma porque o lo estoy escribiendo aquí, ¿ya? Entonces, el promedio de sus prácticos es mayor o igual a 61. El promedio, este es el promedio, mayor o igual a 61. Cierro paréntesis, no tengo más condiciones, por eso cierro paréntesis. Estoy cerrando el paréntesis de la función o. Punto y coma, valor si verdadero, dice. O sea que si esto es verdad, ¿qué voy a ejecutar? Si es verdadero, ¿qué voy a ejecutar? Si cumple con una de las condiciones, entonces aprueba el curso. Entonces tengo que poner aprobado, entre comillas. Aprobado. Pero si no cumple con las dos condiciones, la función o, si esto es falso, también esto es falso, por lo tanto el resultado de o va a ser falso. Entonces en ese caso recién va a reprobar, reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis, intro. Entonces, fíjense, aquí está cumpliendo con una condición, con esta condición. No está cumpliendo con esta condición, pero igual aprueba. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con las dos condiciones. En cambio, aquí reprueba. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con esta condición ni con esta condición. Por eso reprueba.
Entonces, fíjense la diferencia con I. Con I debe cumplir con todas las condiciones y con O debe cumplir con una condición. Suficiente que cumpla con una condición. Ya otro aquí, este de acá, si edad es menor o igual a 1, dice. Vamos a hacerlo eso. Lo voy a bajar esto aquí. Si edad es menor o igual a 1, igual, si tab, edad, este es edad. Este no tiene I, no tiene O, no tiene, porque es una condición, solo que es una condicional anidado. ¿Ya? Anidado dentro de esta función si. Dice, si edad es menor o igual a 1, si edad es menor igual que 1, punto y coma. Si eso es cierto, me va a devolver bebé, entre comillas, bebé, cierro comillas, punto y coma. Si edad, hay otra condición, si, fíjense que aquí no tengo que cerrar, ¿por qué? Porque es una condición simple, no es una condición doble ni triple, ¿ya? En una función sí, una condición tengo. Si edad, nuevamente repito, edad, si edad es menor igual a ¿qué? A 13, me dice, menor igual que 13, escribo 13, punto y coma. Si eso es cierto, que diga niño, entre comillas, niño, cierro comillas, punto y coma. Y hay otra condición, si edad es menor igual a 17, pongo otra vez sí, tab, edad es menor igual que 17, punto y coma. Si edad es menor o igual a 17, dirá adolescente, dice. Entonces, entre comillas, adolescente. Adolescente. Cierro comilla, punto y coma, si, otra vez, tab. Así que, si edad es menor o igual a 30, edad, se repite el mismo, es menor o igual que 30. Si eso es cierto, vamos a escribir entre comillas, joven. Joven. Cierro comillas, punto y coma. Si tab, edad, aquí dice si edad es menor o igual que 60, menor igual que 60, punto y coma, ya es menor o igual a 60, entonces vamos a escribir entre comillas adulto. Adulto. Cierro comilla y ya no hay más condición, simplemente dice caso contrario dirá tercera edad. Entonces escribo entre comillas tercera edad. Cierro comilla, ahora tienen que ver cuántos paréntesis van a cerrar. ¿Cuántas condiciones tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5. Intro. Entonces 60 es adulto. 61 si pongo tercera edad. Si pongo 3, niño. Si pongo 1, bebé. Si pongo 45, adulto. Si pongo 25, joven. ¿No? Entonces simplemente lo copian y ya está. ¿Qué más? También tienen aquí en la hoja 2, hay otros ejemplos para resolver. Aquí, por ejemplo, voy a borrar esto. Suprimir. ¿Ya? Dice, si antigüedad es mayor o igual que 5 y además pertenece a la categoría A, dice. Si antigüedad es mayor o igual a 5, esa es una condición. Y, aquí tengo una condición y, entonces, además pertenece a la categoría A, dice. Entonces voy a escribir eso. Igual, si, tab, y, tab, ¿ya? Si antigüedad, esta es antigüedad. Si antigüedad es mayor, shift mayor. Si es mayor, igual a qué? A 5. Escribo el 5, punto y coma. Y dice, en vez de y, pongo punto y coma. Además, pertenece a la categoría A. Entonces, además, esta categoría es igual que A. Cierro comilla. Cierro paréntesis porque ya no tengo más condiciones. ¿Ya? Esa sería mi prueba lógica para la función y. Punto y coma.
Si eso es cierto, recibe el 3% de haber básico. Entonces, este es el haber básico por 3 y el porcentaje. Caso contrario, me dice, caso contrario, de lo contrario, se pone punto y coma. Caso contrario, no recibe bono, 0, no recibe bono. Cierro paréntesis, un solo paréntesis. ¿Por qué un solo paréntesis? Porque tengo una función sí, solamente y, sí. ¿Ya? En cambio aquí y está abriendo y está cerrando cuando termina las condiciones, la prueba lógica. ¿Ya? Y copio, entonces si cumple con las dos condiciones van a tener ¿un qué? Un bono. Y si no, no tiene bono. Si categoría es A o categoría es B, va a recibir un 2% de haber básico. Y si no, el 1%. Para cualquiera de estos dos va a recibir el 2%. Igual, si TAP o TAP, si categoría es igual que A, punto y coma, o dice, o en vez de o, simplemente repito, si categoría es igual que B, cierro comilla, cierro paréntesis, punto y coma. Si eso es cierto, dice que va a recibir el 2% de haber básico. Entonces, clic en haber básico por 2 y el porcentaje. Caso contrario, haber básico por 1% y cierro paréntesis. Y ahí está. Entonces, si cumple con una de las condiciones, ya sea para A, ya sea para B, cualquiera de esos, por ejemplo, para A va a recibir el 2%. Para B igual va a recibir 2%, pero para el C va a recibir el 1%, porque no es A, no es B. Fíjense, ¿qué valor tiene este? C. C es igual que A, falso. C es igual que B, falso. Entonces los dos son falsos, por lo tanto, o este va a devolver falso. Y si devuelve falso, ejecuta esta acción. ¿Ya? Entonces, eso sería, y aquí dice, si todos los estudios son S, el estado es habilitado, si no en trámite. Si todos los estudios son S, entonces esto es así. Igual, si TAP, ¿ya? Si todos, o sea, si esto cumple, si este es S, y este es S, y este es S, factibilidad, tierra, agua, si todos son S, para eso tengo que usar y TAP. Si esta celda es igual que S, punto y coma, y además esta celda también tiene el valor de S, punto y coma, y además esta celda también tiene el valor de S, ¿ya? Cierro paréntesis, ese es I. Entonces, si los tres son S, ahí te estoy diciendo eso. Si los tres son S, si cumple con las tres condiciones, entonces vamos a poner, ¿qué cosa dijimos? No me acuerdo qué decía. Ya, no importa, vamos a poner habilitado, creo que decía. Habilitado. Cierro comilla, punto y coma. Caso contrario, dice trámite. Cierro comilla, cierro paréntesis. Ahí está. Los tres son S habilitado. Pero aquí, fíjense, factibilidad es S, tierra es S, pero aquí no está cumpliendo con agua. Por lo tanto, ese va a ser trámite. ¿No? Habilitado porque los tres son S. Y aquí dice, se calificará apto si el postulante tiene título universitario y que además su edad sea mayor a 30. Igual, si TAP tiene que cumplir con dos condiciones. Que tenga un título universitario y además su edad sea menor a 30. Entonces voy a decir if, TAP. Entonces dice, si esta celda es igual a un if, tienen que decir if, no importa minúscula, mayúscula, no interesa. Y además, punto y coma pongo, y además su edad es menor a 30. Si eso es cierto, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, ¿qué vamos a ponerle? Apto. Entre comillas, yo quiero devolver apto. Cierro comillas, punto y coma. ¿No? Y caso contrario, dice, caso contrario, nada. Caso contrario, devolver vacío, dice, comilla, comilla. Entonces, comilla, comilla.
cierro paréntesis, int. Entonces me va a devolver vacío y en lo que cumple en las dos condiciones me va a devolver apto, ¿no? ¿Qué más? También tenemos de acá, descuento. Los trabajadores de la categoría, ya tengo por favor, dice, vamos a leer, los trabajadores de la categoría C que tengan un sueldo mayor a 1.500 y que la edad sea mayor a 18. ¿Cuántas condiciones hay? Que pertenezca a la categoría C, que el sueldo sea mayor a 1.500 y que la edad sea mayor a 18. Tendrán un descuento del 15% del básico. ¿Ya? Entonces digo aquí, igual, si, tab, ¿ya? Y deben cumplir con las tres condiciones. Dice que la categoría sea C. Hago clic aquí, igual a C, entre comillas. C, entre comillas, punto y coma. ¿Qué más dice? Que tenga su sueldo mayor a 1.500. Que su sueldo, que su básico, sea mayor a 1.500. Punto y coma. Y que su edad sea mayor a 18. Que su edad sea mayor a 18. Cierro paréntesis de la función y, punto y coma. Si eso es cierto, vamos a darle un descuento, vamos a hacerle un descuento del 15% del básico. Entonces voy a hacer este de aquí, este es su básico, por 15 y el porcentaje. De lo contrario, no tiene descuento, 0 sería, 0, no tiene descuento. Entonces aquí no está cumpliendo con... no pertenece a la categoría C. No está cumpliendo por eso es 0. ¿Ya? Y aquí sí está cumpliendo, es categoría C y es mayor o igual a 18, es mayor a 18 y su sueldo es mayor a 1.600. ¿Ya? Sueldo mayor a 1.500, dice, ¿no? Entonces está cumpliendo, por eso calcula, si no, 0. ¿Qué más dice? Determinar la asignación familiar 150 para los casados o para los que tengan hijos. Dice, aquí tienen que usar la función o. Igual, si, tab o tab. Si dice, si es casado, si estado civil es igual a C. A C. C es casado. Punto y coma. Además, que sean casados y que por lo menos tengan determinar para los casados o para los que tengan hijos y que su número de hijos sea mayor que 0. ¿No? Cierro, punto y coma. Si eso es cierto, que le vamos a dar 150 bolivianos, 150. Caso contrario, no recibe nada. Entonces, por lo menos debe cumplir con una de las condiciones para darle 150, si no, no puede. Y ahí está. Entonces aquí no cumple con ninguno, entonces no recibe, ¿no? Y esto se los dejo para ustedes. Este de acá. Con esto terminamos. ¿Ya? Aunque ya está aquí la fórmula. ¿Ya? Dice, si se desea calcular el descuento es lo que queremos calcular, para los trabajadores de una compañía que elaboran en distintos proyectos. El descuento se aplica al 8% del sueldo. Ese cálculo vamos a hacer para la columna descuento. ¿Ya? Pero siempre y cuando cumplan con estas condiciones. ¿Ya? Solo a los trabajadores que se encuentren trabajando en los proyectos Ferrovial o Parinas. Ferrovial o Parinas. ¿Ya? Cualquiera de los dos que se encuentren, y dice, o sea, debe cumplir con esta condición o con esta condición, ¿ya? Esto me tiene que volver falso verdadero, y además que el riesgo sea bajo, o sea, de esta función o me tiene que devolver el verdadero, y además debe cumplir con esta condición. Si eso es cierto, entonces va a recibir el descuento. ¿Ya? Entonces voy a decir aquí, igual, si, tab, primero y voy a poner, primero y, ¿ya? ¿Por qué primero y? Porque esta función y necesita que cumpla de acá, una de estas cosas, necesita su resultado de este o,
¿no? O sea, este y, dice, ¿no? Este o esto y además esto. Entonces, este y va a necesitar su resultado, ¿no? Entonces voy a poner y. ¿Ya? Entonces, aquí voy a escribir o puedo escribirlo primero o puedo ponerlo después o no interesa, puedo hacer esto, miren si quieren. Si quiero primero tomo este de acá, riego sea baja, o si quiero primero tomo este, Ferrovial o Parinas, cualquiera de los dos. Si es que voy a tomar primero Ferrovial o Parinas, entonces voy a escribir aquí o, ¿ya? Tab. Entonces voy a decir, proyecto, ¿dónde está proyecto? Este proyecto es igual a, entre comillas, Ferrovial, cierro comilla, punto y coma, o ese proyecto sea igual a Parinas. Entonces escribo igual a Parinas, cierro comilla, cierro paréntesis de la función O. Estoy cerrando la función O. Esta función O puede ser que me devuelva verdadero o falso dependiendo de sus condiciones de adentro. Punto y coma. Y este ya es de la función I. Este es de la función I, de este I. Entonces, si O me devuelve verdadero, entonces tengo una condición aquí para I. Que además el riesgo sea bajo, dice. Entonces me vengo aquí a riesgo igual a, entre comillas, baja o bajo. Baja. Aquí dice baja, ¿no? Aquí fíjense, baja. Cierro comilla y cierro paréntesis. Bien, les vuelvo a explicar. La función O tiene dos condiciones adentro. Dependiendo de sus condiciones, me va a devolver verdadero o falso para la función O. La función I tiene igual dos condiciones. Una de sus condiciones es este y otra condición sería esto, todo O. Ese sería una condición para I, ¿ya? Y este sería otra condición. Si O devuelve verdadero, entonces va a tener una condición verdadero para la función I. Y si esto es verdadero, entonces va a cumplir con las dos condiciones. Y si cumple las dos condiciones, punto y coma, me voy a sacar el 8% del sueldo, ¿no? Voy a sacar el 8% del sueldo por 8%. Caso contrario, nada. Cierro paréntesis, intro. Y seguramente aquí no está cumpliendo, ¿ya? Es alta, no está cumpliendo con esto, por lo tanto, se va a ir por el falso, que sería 0. ¿Ya? Y solamente cumple con 1, ¿ya? Con este, pero vamos a probarlo. Fíjense, ¿este qué tiene? Tiene Putumayo, dice, ¿no? ¿Es igual a Ferrovial? Falso. Este que es Putumayo es igual a Parina, falso. Entonces este O me devolvió falso. Por ese falso ya no compara, no necesita comparar ya esto. Por ese falso ya me da falso y da 0. ¿Ya? En cambio aquí, si hago clic aquí, este que tiene Parinas. Es igual a Ferrovial, falso. Este es falso. ¿Qué tiene este? Parinas. ¿Es igual a Parinas? Verdadero. Por este verdadero, O devuelve verdadero. Entonces, I ya tiene una condición verdadero, ya tiene ya. Y vamos por este. ¿Qué tiene este? De 97, ¿qué tiene? Baja. Es igual a baja, verdadero. Entonces los dos son verdaderos. Por lo tanto, I devuelve verdadero para la función sí en prueba lógica. Y por lo tanto ejecuta esta acción. ¿Sí? Y ya está. Bien, ahí vamos a terminar. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.